economista, mi nombre es Mayeli Valencia, estudiante de la carrera de contabilidad, tercero B nocturna. Yo voy a exponer sobre lo que es el equilibrio general del capítulo 12 del libro Microeconomía. Bueno, básicamente para poder entender lo que es el equilibrio general hay que tener en cuenta varios factores, los cuales implican los que integran lo que es la economía. Tenemos lo que es la economía doméstica, que básicamente es como su nombre lo indica, es la economía de las familias, la economía del hogar. Este ente actúa como un ente consumidor y es un gestor dentro de la economía, puesto que obviamente es un consumidor y esto genera que cumpla con varios factores que por ejemplo son los ingresos, los gastos, el consumo obviamente, el ahorro y la inversión. También tenemos lo que son las empresas. Las empresas básicamente es el ente autónomo que genera productos que son como son los bienes y servicios, utilizando varias metodologías para la producción de cada uno de ellos. También tenemos los mercados de bienes, que prácticamente aquí es donde se genera la oferta y la demanda. Prácticamente es donde se genera la compra y la venta de dichos productos que se generan mediante las empresas. También tenemos los mercados de factores de producción, que básicamente son los insumos que se utilizan para poder crear estos productos. Bueno, tenemos lo que es la tierra, el capital, lo que es la capacidad empresarial y el trabajo. Bueno, teniendo todos estos conceptos en cuenta y en conocimiento de cada uno, vamos a hacer énfasis en que todos estos instrumentos, en que todos estos elementos van a generar un todo. Los vamos a unir en un todo para poder generar el equilibrio. Se va a hacer un estudio de lo que es el equilibrio walrasiano en una economía competitiva. Adicional a esto se va a generar lo que es el estudio a la estabilidad del mismo, a su existencia. También tenemos lo que es la teoría de Edward en la economía para el equilibrio. Bueno, en las actividades económicas, el modelo general de Walras, el modelo general walrasiano, implica que los compradores y vendedores actúan como agentes precio aceptables. Esto quiere decir que la existencia de los mismos es imperceptible y que la aceptación de los precios es admisible. En cambio, en la teoría de Edward tenemos que los compradores y vendedores actúan como agentes activos en el mercado, ya que negocian, ya que compran, entonces actúan de manera activa en lo que están inmersos en el mercado. Y bueno, a partir de esta interacción que poseen estos agentes, se va a generar lo que es el equilibrio. Y a continuación vamos a ver algunos temas que tenemos que tener en cuenta para poder encontrar el equilibrio walrasiano, aplicando también la teoría de Edward, cómo estos dos se juntan y también viendo algunos elementos y algunos casos en los que se puede diferenciar lo que es el equilibrio. Bueno, y para poder entender un poco más de lo que es el equilibrio, para entrar un poco más en materia, vamos a ver lo que es la ley de la oferta y la demanda. Como se sabe, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que un consumidor desea adquirir. En cambio, la oferta es el conjunto de la cantidad de bienes o servicios que un oferente o un vendedor desea vender. Bueno, en estos dos puntos, en estos dos factores, tenemos una variable que influye en estos dos mismos, que es el precio. En este caso tenemos puntualmente que en la demanda, cuando el precio aumenta, la demanda va a disminuir. En cambio, cuando el precio disminuye, la demanda aumenta. ¿Por qué? Porque obviamente los consumidores siempre van a optar por la comodidad de sus bolsillos. Entonces, cuando el precio de un producto disminuye, obviamente va a haber más personas que quieran comprar dicho producto. Entonces, la demanda va a aumentar. En cambio, cuando en el producto se genera un alza del precio, la demanda va a disminuir. Bueno, en la oferta tenemos que lo que es el precio influye de manera proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio aumenta, la oferta de igual manera aumenta. Cuando el precio disminuye, la oferta también disminuye con ella misma. ¿Por qué? Porque en el caso de los productores tenemos que cuando
cuando se genera un bien, un servicio, obviamente los productores van a ver por su beneficio de ganancia. Entonces, cuando se genera un producto a un mayor precio, obviamente van a tener más utilidad. Pero cuando se genera un producto a menor precio, los productores no van a querer producir ese tipo de productos a un menor precio, obviamente. Bueno, y es aquí donde se integran estos dos factores, se relacionan para poder generar lo que es el cálculo o determinar la cantidad y el precio para el equilibrio de los bienes o servicios que se van a ofrecer. Bueno, para poder entender un poco más sobre el tema del equilibrio entre la oferta y la demanda, para la cantidad de bienes y servicios y el precio en conjunto, vamos a hacer un ejercicio, el cual dice así. Bueno, en el mercado de un determinado bien se caracteriza por una función de demanda. Aquí tenemos lo que es la función de x es igual a 80 menos p. Y una función de oferta que x es igual a p menos 20. Se va a calcular y se va a representar el equilibrio del mercado. Y también nos pregunta qué ocurriría si es que el precio está en 70 y si es que el precio se sitúa en 40. Bueno, en primer lugar, como sabemos, en el equilibrio tenemos que tomar en cuenta que la demanda y la oferta deben ser las mismas. En este caso, en el problema nos sitúa aquí que se ve diferenciada X, aquí tiene una D pequeña y aquí también tiene una O, eso quiere decir oferta y aquí quiere decir demanda. Aquí en la oferta también a veces suelen poner la S, pero es lo mismo que oferta. Bueno, aquí tenemos que D, que O es igual a D. Y aquí tenemos que X de la oferta es igual a P menos 20, que vendría a ser igual a lo que es la función de la demanda, que es 80 menos P. En este caso, como queremos saber el precio, vamos a despejar lo que es P, puesto que esta variable es el precio. Aquí tenemos que P más P es igual a 80 más 20. Entonces, aquí tenemos 2P igual a 100 y tendríamos que P es igual a 50. Esto de aquí se representa en unidades monetarias. Unidades monetarias. Bueno, y aquí vamos a hacer lo que es el reemplazo en la función de oferta, de la demanda, perdón. Vamos a hacer el reemplazo de este valor del precio. Un dato también especial que aquí en X, cuando vamos a querer encontrar el equilibrio, se ve representado por un asterisco. Aquí sabemos que queremos encontrar el equilibrio, por lo tanto vamos a poner la función de la demanda, menos P. Que esto vendría a ser igual a 80 menos 50, que equivale a 30. Bueno, y de aquí a continuación vamos a hacer lo que es la gráfica. Ya está hecha la gráfica y vamos a encontrar puntos de referencia para poder realizar lo que son las líneas decreciente y creciente de la oferta y la demanda. Bueno, vamos a hacer la tabla de la demanda, que es igual a X es igual a 80 menos P. Bueno, aquí vamos a dar también un dato importante, que la demanda es decreciente. Mientras que la oferta se torna creciente. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña tabla en la que vamos a tener solo dos valores de máximos y mínimos. Por ejemplo, cuando X valga 80, P va a valer 0. Y cuando X valga 0, P va a valer 80. Aquí en el plano cartesiano, para poner lo que son las coordenadas que vamos a graficar,
tenemos que en el eje Y va a equivaler al precio y en el eje X va a ser lo que es la demanda. ¿Ya? Aquí también, bueno, vamos a graficar. X, aquí y acá. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo que es para la oferta. X es igual a P menos 20. Como mencioné anteriormente, la oferta es creciente. La oferta es creciente. Vamos a poner acá el cuadrito. Vamos a tener la variable X y P. En este caso vamos a tener cuando X valga 0, vamos a reemplazar estos valores aquí y vamos a tener que P equivale a 20. Y cuando X equivale a 20, P va a valer 40. Esta vendría a ser la tablita para poder graficar. Bien. 20, 20, 40. 20, 40. Tenemos aquí. Y bueno, aquí vamos a hacer lo que es la gráfica de las dos líneas. Bueno, aquí más o menos ya. Y aquí tenemos lo que es, en el momento de que estas dos rectas se intersecan, vemos que está en este punto situado. Y es en donde se efectúa lo que calculamos anteriormente en esta ecuación de aquí, para calcular el equilibrio. Por lo tanto, tenemos que en el precio de 50 unidades monetarias, vamos a tener que el equilibrio se va a encontrar en 30. Justamente en este punto. Aquí tenemos el equilibrio. Bueno, y a continuación tenemos lo que nos pregunta, ¿qué ocurre si el precio se da en 70? Si nos situamos en lo que es en la oferta, si el precio aumenta, obviamente el productor o el oferente va a querer aumentar más su oferta porque el precio aumenta, como mencioné anteriormente. Pero si nos situamos en el caso de la demanda, en la recta de la demanda, vamos a ver que si el precio aumenta, obviamente va a disminuir la demanda. Entonces aquí no tenemos punto de equilibrio. Y bueno, y si el precio es de 40, nos situamos en lo que es la demanda. Obviamente va a haber más consumidores que quieran comprar el producto, pero en cambio si nos situamos en la recta de la oferta, vamos a encontrar que los oferentes, los vendedores, los productores no van a querer realizar más productos con ese precio, puesto que no les conviene. Y en este caso tenemos que encontrar que los dos factores encuentren como que su equilibrio, su complemento para que todo esté situado a una misma altura. Todo coexista en equidad. Para poder comprender bien lo que es el equilibrio general después de haber visto lo que es la ley de la oferta y la demanda, vamos a ver lo que es la tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución, también conocida. En este momento vamos a ver también lo que es la curva de indiferencia, que es un factor fundamental para poder comprender lo que es el equilibrio walrasiano y lo que se refiere a la teoría de Edwards, la caja de Edwards, que a continuación vamos a ver. Bueno, para poder empezar con este tema, ¿qué es la curva de indiferencia? La curva de indiferencia es una gráfica en la que se indican las diferentes combinaciones entre dos bienes que satisfacen a un mismo individuo, a un mismo consumidor, que son preferibles a otras combinaciones. Vamos a hacer una demostración de cómo más o menos se ve
representando en una gráfica la curva de indiferencia. Tenemos que en el eje Y se sitúa el bien Y en el eje X se sitúa el bien X. En este caso, siempre vamos a tener como curva de indiferencia en forma de una hipérbola que se sitúa de manera convexa. Eso quiere decir que cuando un producto es escaso, es más apreciado. Tenemos que una hipérbola está situada de esta manera. ¿Y por qué se le llama curva de indiferencia? Porque aquí se sitúan varios puntos. Esto hace que el consumidor le dé lo mismo, se mantenga indiferente, puesto que se mantiene su utilidad, porque está en el rango de la curva de indiferencia. Por eso se le llama curva de indiferencia. Bueno, y para poder comprender un poco mejor lo que es este tema de la curva de indiferencia, vamos a realizar un pequeño ejercicio para poder comprender un poco mejor. En este caso, nos pide que dibujemos la curva de indiferencia en lo que es la utilidad X y Y, que es igual al bien X y al bien Y, cuando la utilidad sea igual a 1 e igual a 2. En este caso, tenemos que esta utilidad está situada, es la utilidad de Cobb-Douglas. Y bueno, aquí para poder graficar es necesario tener una tabla de valores de varios valores para poder graficar de una manera correcta lo que es la hipérbole. En primer lugar tenemos que reemplazar los valores. En este caso se reemplaza X y Y. Y tenemos que despejar en lo que es Y. Entonces aquí Y es igual a 1. De igual manera tenemos que realizar esta misma acción en la utilidad 2. Para estas dos utilidades tenemos que hacer lo que es las tablas de valores en X y Y. Y podemos poner cualquier valor para poder reemplazar en la función. Cuando X va a valer 1, Y va a valer 1 en esta función. Cuando valga 2 va a valer 0,5. Cuando valga 3 va a valer 0,3. Cuando valga 4 va a valer 0,25. Cuando valga 0,25 va a valer 2. Y cuando valga 0,25 va a valer 4. Estos valores vamos a tener que dibujarlos a continuación en nuestro plano. De igual manera podemos poner los mismos valores en X. Cuando valga 1 va a valer 2, cuando X valga 2 va a valer 1, cuando valga 3 va a valer 0,6 y cuando valga 4, 0,5. Cuando valga 0,5 va a valer 4. Entonces, esto vamos a ir graficando en nuestra tabla. En la primera utilidad tenemos que 1 en X, 1 en Y, 2 en 0,5, que vendría a ser aquí, 3 en X y 0,25 en Y, que vendría a ser más o menos la mitad de aquí. Ponemos estas líneas entrecortadas para que se puedan visualizar por qué número estoy refiriéndome. El 0,5 en X vendría a ser más o menos aquí. Cuando valga 0,5 va a valer 2 en Y, y cuando sea 0,25 va a valer 4 en Y. De este modo vamos a hacer la unión entre todos estos puntos, generando lo que es la hipérbola. Y esto vendría a ser la utilidad cuando equivale 1. Podemos ver la curva de indiferencia que está situada de manera convexa. Del mismo modo, para la siguiente curva de indiferencia vamos a graficar cuando X valga 2,
x valga 1 y y valga 2, perdón. Cuando x valga 2 y y valga 1, en 3 valga 0,6, que debería ser más o menos por aquí. Vamos a ir poniendo los puntos para que se puedan ir identificando de mejor manera. Tenemos que 4, cuando valga 0,5, que está situado más o menos aquí. Y cuando 0,5 en x, aquí vamos a unir los puntos en la utilidad. Y aquí tenemos que la utilidad es igual a 2, es igual a 1. Como dije anteriormente, siendo que se encuentra en este punto o en este punto de acá, se mantiene indiferente al consumidor. Bueno, una vez visto lo que es la curva de indiferencia en relación, estos temas van siguiendo como cadena para poder comprender lo que es el equilibrio walrasiano y la teoría de Edward, como anteriormente mencioné. Es para poder comprender un poco más, para no ir de golpe y para poder asimilar mejor el conocimiento que se va adquiriendo continuamente. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la tasa marginal de sustitución, que bueno, en relación con lo que es la curva de indiferencia, vendría a ser prácticamente el cálculo de la recta. Pero en este caso, como anteriormente vimos, que es una curva, está en forma de hipérbola, como vimos anteriormente, vamos a hacer lo que es el cálculo el cálculo de la tangente, de la pendiente prácticamente vamos a hacer. Entonces, este cálculo prácticamente es cuando existe un cambio en Y en relación con un cambio en X, que se efectuó anteriormente en un cambio en X. Y bueno, esto está representado por la fórmula que vemos aquí. El valor absoluto del cambio en Y sobre el cambio en X. Esto es negativo, ¿por qué? Porque es decreciente. Vemos que la curva se va tornando de manera decreciente. ¿Y por qué? ¿Qué significa la tasa marginal de sustitución? Prácticamente este cálculo se enfoca en la teoría del consumidor, que quiere decir que, por ejemplo, un consumidor posee cierta cantidad de productos Y en proporción a productos X. Entonces, ese consumidor desea adquirir también bienes X, pero manteniendo lo que es la utilidad. En este caso, el consumidor va a proporcionar, está dispuesto a sacrificar cierta cantidad de productos Y para poder obtener una unidad de productos X. Entonces vamos a ir calculando para poder comprender un poco mejor lo que es la tasa marginal de sustitución. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder comprender un poco mejor. En este caso podemos ver que aquí lo que dice canastas es prácticamente lo que en matemáticas se ve reflejado lo que son los puntos para hacer la gráfica. Tenemos los puntos A, B, C y D. Tenemos lo que es el bien en Y y el bien en X, que están reflejados aquí. Y vamos a hacer lo que es la gráfica. Tenemos que 2 en X, 10 en Y, 4 y 7, 4 y 7. Vamos haciendo los puntos y vamos poniendo las canastas. Tenemos 6 y 5. Canasta C y 9 y 3. Es la canasta D. Entonces, aquí podemos ver que se va manifestando una hipérbola. Entonces, la tangente, prácticamente lo que vamos a calcular es la pendiente, que es, aquí podemos ver, vamos a ponerle como otro color, esta recta de aquí. Esto es lo que vamos a calcular. Y vamos viendo que mientras va disminuyendo la cantidad que vamos disponiendo, que vamos sacrificando para obtener una unidad de producto X, vamos a obtener que va disminuyendo esto. En cambio aquí se ve más inclinada, voy a poner aquí, de esta recta vamos a hacer lo que es el cálculo. ¿Okay? Ya. Entonces vamos a hacer, por ejemplo,
Aquí tenemos que, si es que yo quiero sacrificar de A a B, vamos a hacer el cálculo de B a C, de C a D, hasta este punto. Con la fórmula que anteriormente vi. La tasa marginal de sustitución es igual, con base al punto A y el punto B, la canasta A y B. Tenemos la fórmula menos el cambio y el cambio en X. Tenemos que reemplazar. Aquí, en este caso, podemos ver que va al punto 10 hasta el punto de aquí. Podemos ver cuántos puntos son. 1, 2, 3. En Y se efectúa 3 menos 3. Y aquí podemos ver en X 1 y 2. Hasta este punto de acá. Lo que vamos a preparar es esto. ¿Cómo va disminuyendo en estos puntos de aquí? Como se pueden dar cuenta, que mientras más productos tengo, una cantidad más pequeña, voy a intercambiar más productos por una cantidad más pequeña. Y aquí, en cambio, cuando ya tengo menos productos, voy a obtener una cantidad un poco más grande en lo que es el producto X. Aquí tengo sobre 2 y esto sería igual a 1.5. Asimismo, hacemos lo que es la tasa marginal de sustitución en base a la canasta B y C. Hacemos el mismo cálculo con estos dos. Lo único que tenemos que darnos cuenta cuántos va bajando. Aquí en este caso bajando 1 y 2. Tenemos 2 aquí. Como tenemos que el valor absoluto, entonces no tomamos en cuenta el signo menos. Aquí tenemos que 2 y aquí también 2. Entonces tenemos que es igual a 1. En la tasa marginal de sustitución en base a C y a la canasta D, hacemos exactamente lo mismo y verificamos cuántos valores. 1 y 2. 1, 2 y 3. Y tenemos 0,66. Bueno, en este caso podemos recalcar que aquí subentiende que está sobre 1. ¿Qué quiere decir eso? Este 1 debajo de cada uno de estos valores de la tasa marginal de sustitución. Esto quiere decir que en el primer caso estoy dispuesto a dar 1.5 de mi producto Y para obtener una unidad de mi bien X. Del mismo modo, estoy dispuesto a dar una unidad de mi bien Y para obtener una unidad de mi bien X. Y vamos viendo cómo va disminuyendo, puesto que vamos dando menos cantidad, puesto que se ha ido disminuyendo. Aquí voy a dar 0,66 de mi producto Y para obtener una unidad de mi producto X. Bueno, y aquí también podemos ver que no solamente está representado de esta manera lo que es la tasa marginal de sustitución, puesto que nos basamos en la teoría del consumidor, que vamos a ver a continuación. Bueno, como mencioné anteriormente, en base a la teoría del análisis del consumidor, a la tasa marginal de sustitución se le atribuye una fórmula distinta en base a lo que es la utilidad marginal. Bueno, esta utilidad marginal nos va a permitir reconocer un aporte en términos de utilidad, valga la redundancia. Entonces, esta está representada de esta manera. La utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Como dije anteriormente, esto nos va a permitir conocer la tasa marginal de sustitución en términos de utilidad. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder comprender un poco el tema. Vamos a tener una función en utilidad de 50 de X 0,5 y Y 0,5. Y tenemos lo que es una cesta de Y X, que equivale a 5 y a 3. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí
Esto de aquí prácticamente vamos a derivar. En este caso vamos a realizar lo que es derivadas parciales rápidamente. En este caso sabemos que U es igual a la derivada de x y y sobre la derivada de x. Esto vendría a ser el total de 25x0 menos 0,5 de y 0,5. Asimismo, para la utilidad marginal de y, se va a realizar la derivada de x, x y sobre la derivada. En este caso, derivamos con respecto a y. Listo. En este caso vamos a tener que la tasa marginal, prácticamente la tasa marginal de sustitución es igual a este producto que está aquí, a la utilidad marginal x sobre y. Entonces, esto de aquí ya lo obtuvimos, tenemos aquí, entonces vamos a sustituir. Tasa marginal de sustitución va a ser igual a 25 menos 0,5 de x y 0,5 sobre 25 de x 0,5 sobre y menos 5, 0,5. Entonces vamos a simplificar valores semejantes y vamos a obtener que la tasa marginal de sustitución o la relación marginal de sustitución va a ser igual a y sobre x. ¿Por qué y sobre x? Porque esto debería ser igual al cambio de y sobre x que anteriormente vimos. Y bueno, vamos a decir que como ya obteniendo ya lo último de la tasa marginal de sustitución, bueno, voy a poner aquí. Bueno, la tasa marginal de sustitución es igual a y sobre x. ¿Por qué? Porque es el cambio de y sobre el cambio de x, porque se efectuó un cambio en base a x. Entonces, tenemos que reemplazar estos valores con respecto a esto de aquí. Tenemos que la tasa marginal de sustitución nos va a dar igual a 5,3. Esto nos va a dar igual a 1,66. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces, estamos dispuestos a dar 1,66 de mi producto en y para obtener una unidad de mi producto en x. Bueno, y para entrar de lleno a lo que es el equilibrio general, bueno, el equilibrio walrasiano y también lo que es la teoría de Edward, complementando con los anteriores temas, vamos a tener que el equilibrio básicamente, bueno, es un punto en el que todas las fuerzas que intervienen en el mercado, se compensan de manera sincrónica, o sea que mantienen un punto de equilibrio básicamente, haciendo que estos agentes económicos no tengan ningún argumento para cambiar lo que los llevó a tal punto. En este caso vamos a tener lo que es una economía de intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe producción, en el cual hay ciertos bienes, ciertos productos que se van a repartir a estos dos agentes de manera no equitativa, sino que más bien que no sobren productos ni que no falten para ninguno de los dos. Entonces, lo que tenga un agente, lo que no tenga, lo va a tener el otro, y así, y viceversa. Entonces, tenemos que el equilibrio es en donde se encuentre también de este modo que sea capaz de mejorar la utilidad de cada uno de estos dos agentes, de manera que no perjudique al otro agente. Esto básicamente también entra como un poco la teoría de lo que es de Pareto. Bueno, aquí tenemos que saber también lo que es la utilidad máxima, que se va a encontrar con lo que es la tasa marginal de sustitución. Por eso es muy importante tener en cuenta lo que es la tasa marginal de sustitución, bueno, en el que está representado lo que es la utilidad máxima del equilibrio, está representada por precio de x sobre precio de y. Esta va a ser la utilidad máxima del equilibrio. Y también tenemos, para llevar a cabo este análisis del equilibrio general, tenemos que tener en cuenta lo que es la caja de Edward o en qué se basa la teoría de Edward. Tenemos que, bueno, pero hacerlo un poco más rápido y sencillo, tenemos aquí a la gente A, aquí tenemos el bien X, y aquí tenemos el bien Y. Y aquí tenemos otro plano en el cual tenemos a la gente B.
y al producto Y y al producto X. En este caso, para generar lo que es una caja, esto de aquí vamos a darle la vuelta y esto se va a generar como una caja. Entonces aquí tenemos al agente B, tenemos el bien en X y aquí el bien Y. Entonces tenemos que aquí está representado por Y y aquí por X, en este caso. En A tenemos que aquí está representado por el bien Y y acá para el bien X. En esta representación de aquí se va a manifestar lo que es la curva de contrato. Esto también está en base de lo que es la tasa marginal de sustitución. ¿Y en qué se basa la curva de contrato? Se encuentra, igualando lo que es las tasas marginales de los dos agentes. Y tenemos aquí posibles puntos. Esto de aquí se va a manifestar de esta manera, se puede manifestar de esta manera o de esta manera. Cualquier punto que se interseque aquí de parte de los dos agentes, aquí podemos ver la curva de indiferencia. Al momento en que estos dos se intersequen, vamos a obtener lo que es el equilibrio general. Vamos a obtener por fin lo que es un equilibrio. Entonces tenemos que saber calcular lo que es la utilidad máxima del equilibrio, la tasa marginal de sustitución. Tenemos que conocer cómo se ve representada lo que es la caja de Edward para obtener el equilibrio, para hacer una representación. Y tenemos que tener en cuenta también las curvas de indiferencia, en donde se intersecan cada una de estas para obtener lo que es el equilibrio general. Gracias.